El moumadridismo. Es la doctrina filosófica que se da al juntar el mouriñismo y el madridismo. El madridismo será prioridad en el aspecto político, mientras que el mouriñismo pasará al aspecto de la religión, pero Mourinho estará para difundir las ideas moumadridistas. Ha nacido el moumadridismo filosófico. Las ideas principales de esta doctrina son, como he dicho antes, políticas y religiosas. El moumadridismo como ideología política. Su objetivo es crear un gobierno mundial para lograr un mundo mejor gracias a sus grandes exponentes y a la misma afición. Todos los miembros del gobierno mundial serán siempre jugadores o exjugadores del Real Madrid Club de Fútbol, mientras que los que solo hayan sido entrenadores directivos e incluso solo presidentes, serán asesores como Florentino Pérez o Mourinho, siendo este último el jefe asesor del Estado y presidente del Congreso. Su función será aconsejar al presidente y a los ministros sobre cómo afrontar problemas con las medidas oportunas. Pero también habrá jugadores como asesores si se considera que no fueron lo suficientemente importantes para el club, comparados por supuesto, con sus compañeros con los que jugó con los jugadores anteriores y posteriores a él. El presidente mundial de este gobierno será el máximo exponente del madridismo, digan lo que digan, Raúl González Blanco. Los ministerios de dicho gobierno son inamovibles, pero se repartirán según las necesidades del presidente Raúl. Los ministros serán Iker Casillas, Manuel Sanchís, Carlos Santillana, Pirri, Emilio Butragueño, Hugo Sánchez, Michel, Zinedine Zidane, Fernando Morientes, Roberto Carlos, Fernando Hierro, Chendo, y José Antonio Camacho. También hay puestos de honor dedicados a esos jugadores que estuvieron en el Real Madrid antes de la época de la Quinta del Buitre. Ellos son Santiago Bernabéu, Alfredo Di Stéfano, Gento, Puskás, pero sobre todo habrá uno especial para Juanito. El presidente del Senado será el primero de los españoles, exacto, será don Juan Carlos I, que yo sé que es del Real Madrid. El Parlamento será el Estadio Santiago Bernabéu, donde se debatirán las leyes y donde se enviarán al Senado, y el Senado será algo distinto a lo ya conocido. Se celebrará una asamblea en la Plaza Cibeles a la que se dejará acudir a todos los madridistas que quieran. Se hará un debate sobre las medidas tomadas por el Parlamento, y el presidente del gobierno y del Senado darán su visto bueno o no, en cuanto lo den los seguidores madridistas. El himno oficial de este gobierno es doble. El himno del Real Madrid Club de Fútbol y el himno nacional de España, ya que el gobierno mundial tiene su sede en el Santiago Bernabéu. El moumadridismo como religión. La religión moumadridista tendrá dos representantes máximos, Mourinho y Raúl, siendo dos de las tres primeras autoridades del Estado. La otra autoridad es el rey don Juan Carlos I. Mourinho se encargará de expandir los evangelios del moumadridismo mientras que no trabaje como jefe asesor del Estado o presidente del Congreso. Raúl se encargará de defender los intereses de esta religión, ya que la religión y la política han nacido del moumadridismo filosófico. La política defiende la religión y la religión promueve la política. Los medios del Estado para conseguir esto son Real Madrid Televisión y el diario Marca. El libro sagrado moumadridista es la base de esta religión, cuyos dioses son los mismos que en el libro sagrado mourinista. El mouriñismo todavía seguirá regente al igual que el madridismo, es decir, que en ellos no habrá cambios, pero esta nueva filosofía agrupa lo mejor de las dos. Libro sagrado moumadridista. En el principio del universo solo había oscuridad, sombras, tinieblas, negrura, lobreguez, cerrazón y el primer dios, el Fari. El Fari estaba solo, y para acabar con su soledad creó lo más básico conocido en el universo: planetas, estrellas, satélites, agujeros negros, etc. El lugar donde están situados en la actualidad es la localización exacta y con los mismos movimientos precisos con los que el Fari quiso que se hiciera, pero se seguía sintiendo solo, así que creó a los otros dioses: Mourinho Dios y Heidi. También creó a una mascota, que más tarde se convertiría en su amigo, Pepito, el dino asesino, para que cuidara de su gran palacio mansión de cientos de millones de pelas en el cielo. Heidi encontró un planeta, bautizado por el Fari con el nombre de Tierra, que le gustó bastante, y decidió bajar a ese planeta. Allí creó los Alpes, donde se quedó a vivir con el tiempo. A el Fari le gustó también este planeta, e hizo que surgieran en el mar Mediterráneo, de forma espontánea, las Islas Baleares, Mallorca, Menorca e Ibiza, pero no para él, sino para Pepito, que estableció su hábitat en la playa de Ibiza donde vivía con el gato de Mixta, el toro de Osborne, alienígenas, y un esqueleto en llamas con sombrero. Dios, por su cuenta, quiso crear vida en la tierra y, con el permiso de El Fari, creó el agua, a las plantas y a los dinos, pero únicamente porque tenía envidia de El Fari.
Pero no pronosticó que sus dinos empezaron a ser, para ser exactos, unos cabrones de mucho cuidado. Además, dinos alemanes conquistaron las Islas Baleares, pero a Dios no se le ocurría qué hacer para solucionar este problema, así que el Fari mandó viajar a Mou a los Alpes para buscar a Heidi y entrenarla con el fin de que pusiera paz en la tierra enfrentándose a los dinos. El entrenamiento fue duro, pero Heidi consiguió tener un cuerpo atlético envidiable y así, se convirtió en Chuck Norris. Cuando fue a poner paz entre los dinos, a Chuck le miraron mal, y proporcionó una patada giratoria al aire para que los dinos sepan con quién se estaban metiendo, pero no se dio cuenta de que pasaban por allí los aliens y les dio de lleno. Los aliens dieron 72 vueltas al universo, se cargaron el planeta más grande jamás conocido que quedó reducido a lo que se conoce hoy como Plutón, alcanzaron una velocidad de 2.579.314,57 metros por segundo, con lo que no solo rompieron la barrera del sonido varias veces, sino que también estallaron más veces de las que Antena 3 repite un capítulo de Los Simpsons y la nave se partió en millones de pedazos de montones de trozos microscópicos, pero que, a una velocidad de 2.579.314,57 metros por segundo, es capaz de cargarse cualquier cosa. Aterrizó en Cancún y se cargó todo menos las Baleares que, casualmente, fue donde cayó otro trozo que dio, por casualidad, en la frente de Pepito matándolo. El Fari cogió una gran depresión, pero no solo él, también Chuck que estaba allí, y de lo enfadado que estaba consigo mismo, le dio una patada a una piedrecita que se quedó girando alrededor de la Tierra, esa piedrecita se conoce hoy en día como la Luna. El Fari reconstruyó la cara a Pepito y le enterró en las ollas, Cuenca. También murió el toro de Osborne que se convirtió en metal espontáneamente y el Fari decidió fundirlo. Dios se puso a trabajar para crear vida otra vez, primero creó a los animales y para el final dejó al hombre con actitudes bondadosas, honradas y pacíficas. Por otro lado, Chuck creó la patada giratoria, y Dios tuvo que volver a crear al hombre, pero esta vez con actitudes un poco más tácticas para que consiguiera hacer frente a cualquier otro bicho viviente, y surgió Guardiola. Pero esto acarreó un nuevo problema, esta vez Moe se enemistó con Guardiola, así que le proporcionó tal puntapié que dio la vuelta al universo en unos millones de años. Volvió a la Tierra para jugar con el Barça. Harto de que Moe y Chuck se cargaran a sus hombres, Dios creó al hombre de hoy en día con traje y corbata, conductor imprudente casado con su trabajo laméculos del jefe etc., al que puso de nombre Adán. Esta vez ni Moe ni Chuck proporcionaron ningún puntapié ni patadas giratorias a este nuevo ser, pero le dijeron a Dios que creara otro ser parecido para que no se sintiera tan solo. Dios hizo caso a Mourinho y a Chuck Norris, y creó a la mujer, a la que puso el nombre de Eva. Esto desencadenó muchos tópicos por ambas partes. Adán decía que Eva no sabía conducir, y Eva que Adán no sabía hacer dos cosas a la vez. Adán y Eva vivían en un paraíso terrenal, llamado así por el Fari. Años después los problemas tópicos y chistes entre hombres y mujeres se hizo muy grande, de hecho se especuló por qué se llamaba paraíso y, al final, se descubrió con esta frase. El paraíso fue paraíso porque ni Adán ni Eva tenían suegra. Un día se constituyó el grupo de los dioses, formado por el Fari, Dios, Mourinho, y Chuck Norris. Se observó que había mucha gente que rezaba y pedía cosas a un dios como paz en el mundo o que les toque la lotería. Ante estos hechos, el grupo de los dioses tuvo que elegir a un representante con un método que ponga a prueba a cualquier dios ante situaciones adversas de peligro extremo o de ateísmo, jugando al mejor de tres al piedra papel tijera. Ganó Dios. Pasaron los días y el Fari se empezaba a aburrir, así que un 20 de agosto decidió bajar a la Tierra, y decidió bajar a la península donde había enterrado a Pepito. Se quiso establecer en un lugar que le gustara, valga la redundancia, y, tras buscar mucho, decidió establecer su casa en las Ventas de Madrid. En la península, había un montón de torritos, y decidió llamar a esta tierra España. En uno de sus viajes para conocer mejor España, se encontró con un torito que estaba muy solito porque a los demás toritos no les caía muy bien, ya que era más guapo que los demás. Así que el Fari, al ver esto, les dio a todos los toritos unos botines, pero a ninguno les gustó tal prenda de vestir, menos al torito más guapo de todos que se los dejó puestos hasta el día de su muerte. El Fari decidió inmortalizarlo por toda España en forma de torito gigante de metal con lo que le quedaba del toro de Osborne. Además le compuso una canción conocida popularmente como Torito Guapo, pero su título original es El Toro Guapo. Chuck también se empezaba a aburrir en el paraíso, y emuló a el Fari y decidió bajar a un punto de la Tierra un 10 de marzo, cayó en un lugar bastante desconcertante llamado Texas, pero Chuck se convirtió en su sheriff para convertirlo en un lugar próspero.
En uno de sus viajes para entrenarse por unas tierras que más tarde serían bautizadas como Asia, Chuck se encontró con dos tíos que eran bastante buenos peleando, pero uno era muchísimo más fuerte, experimentado y pequeño que el otro. Ellos se llamaban Bruce Lee y Jackie Chan. Chuck quiso pelear con Bruce, y este aceptó. La pelea la grabó Jackie Chan, y dicha pelea fue arbitrada por un gatito. Increíblemente, Bruce mató a Chuck, pero al poco rato revivió y se fue a Texas para entrenarse con las técnicas de su maestro Moe y unas suyas que se inventaría luego. Consiguió convertirse en más fornido todavía, consiguió una barba pelirroja y un sombrero vaquero que se hizo con el pelo de la familia de un oso que pasaba por allí. Chuck quiso la revancha pero no pudo porque Bruce se fue al barrio que hay detrás de las estrellas. Moe no iba a ser menos, así que un 26 de enero cayó en la Atlántida, hundiéndola en el mar, pero el único trozo que no se hundió se unió a la tierra que el Fari bautizó como España. Con el tiempo Moe y el Fari decidieron llamar a esa tierra Portugal, y a la unión de España y Portugal la llamaron Península Ibérica, aunque el Fari quería llamarla Península Torítica, accedió al nombre que improvisó Moe. Dios se quedó en el paraíso más solo que la una, pero estaba la mar de a gusto porque podía hacer y decir cualquier cosa sin condicionar a nadie. En la tierra, el Fari, Moe y Chuck guardaban el secreto de que eran dioses. Años después, volvió Guardiola transformado en el demonio con sus secuaces. Messi, Piqué, Víctor Valdés y Justin Bieber. Mourinho se dio cuenta de la gran amenaza y creó a otros dioses que, sintiéndolo mucho, nunca podrán llegar a formar parte del grupo de los dioses, pero que cada uno de ellos tiene una especialidad para acabar con el mal si se unen todos. Ellos son: José Mota, dios del humor; Matías Prats, dios de la información; Manolo Escobar, dios de la música; Fernando Alonso, dios de la Fórmula 1; Pepe Domingo Castaño, dios animador de la radio; Tío Lavara, dios azote de la tontería; Pau Gasol, dios del baloncesto; Carlos Arguiñano, dios de la cocina; Rafa Nadal, dios del tenis; Edward Punset, dios del universo; Joaquín Sabina, dios del tabaco; Charmander, dios de los Pokémon; Don Juan Carlos I, dios de reyes; Carlos Sobera, dios de los concursos; Pablo Motos, dios de la barba roja; Ramón García, dios de las campanadas y capas; Perico Delgado, dios del ciclismo; Santiago Segura, dios de las pelis españolas; Pepito el Dino asesino, dios de los dinos; y Poli Díaz, dios del boxeo. Los 20 dioses serán suficientemente efectivos, aún sin que les ayuden cualquiera del grupo de los dioses, que también son dioses de dioses. El primero es el Fari, el segundo es Mourinho, el tercero es Chuck Norris, y el cuarto es Dios. Pero también hay otro dios que permanece oculto, él es el presidente del gobierno mundial. Raúl, dios del fútbol. El Fari se cansó de estar en la Tierra en el 2007, así que decidió fingir su muerte, pero no murió, subió al cielo para poder sentarse otra vez en su trono tan cómodo. Mourinho y Chuck Norris también decidieron hacer lo mismo que el Fari. Fingir morir y volver al cielo, pero cuando a ellos les salga de los huevos. Las divinidades Moe madridistas. El Real Madrid Club de Fútbol es el club del Estado, esto significa que es el gobierno quien escoge al presidente del club, y este presidente, en la actualidad, Florentino Pérez, debe usar su arma para formar un gran equipo que pueda ganar todo, como cuando el presidente era Santiago Bernabéu, sentado observando el partido y fumando puros. Los Santos. Son todos los jugadores que hay, ha habido, y habrá en el Real Madrid Club de Fútbol, desde el primer equipo hasta la cantera. Los Ángeles. Son todos los aficionados del Real Madrid que tengan carné de socio. Los que no tengan carné de socio del Real Madrid no podrán ser ángeles oficiales, sintiéndolo mucho. Y esto sería todo sobre el movimiento Moe madridista filosófico en sus terrenos políticos y religiosos. Por último solo me queda añadir: ¡viva España, el Real Madrid, el Fari, Mourinho y el Rey!